La experiencia de ir al psicólogo puede volverse totalmente aterradora, porque a veces no sabemos lo que va a ocurrir ahí y tenemos muchas ideas preconcebidas sobre que las personas que van ahí están mal o están locos, pero sabes, va mucho más allá. Nos ayuda a resolver diversas situaciones de la vida con las que a veces pues no tenemos las herramientas inmediatas para poderlas afrontar. Hola, ¿qué tal? Soy Robo García y soy psicólogo. Parte de mi profesión, además de implicar el hecho de conocer las teorías, aprenderlas, estudiarlas y aplicarlas en la terapia, también significa que yo mismo me tengo que poner en la posición de acudir a la terapia. Este a veces es un proceso del cual no te cuentan mucho, y en este video te quiero contar justo cuál ha sido mi experiencia de ir a terapia para que tú también te animes a ir. Quisiera empezar contándote que a lo largo de mi vida he ido pues ya varias veces a la terapia. No es como que solamente ha sido una y con un psicólogo. De hecho, ha sido desde mi adolescencia y bueno, hasta este momento de mi vida. Cada una de las ocasiones ha sido por razones diversas. A lo mejor contándote acerca de ellas te logras identificar y vas a ver que hay más motivos que solamente eso de repente de sentirnos locos o que estamos muy mal. A veces en realidad son situaciones que son muy inmediatas y que las vivimos en el día a día, tratamos de afrontarlas y no nos damos cuenta que necesitamos de un apoyo externo para que puedan salir mejor o para que podamos conectarlas con experiencias de muy atrás que no logramos identificar, que nos hacen reaccionar como hacemos en nuestro hoy, en nuestro presente. La primera vez que fui a terapia fue en mi adolescencia. Imagínate, ¿no? En esa época todos atravesamos por situaciones que son de cambios muy fuertes y a veces nos hacen dudar. Tenemos dudas de desde quiénes somos, qué hacemos aquí, qué queremos ser de grandes, hacia dónde nos vamos a dirigir en nuestra vida. Y a eso, júntale experiencias difíciles que a todos nos toca vivir. Esa primera ocasión fue más que nada para poder reconocer cuáles eran como las cualidades que viven en mí y poder enfocarme a una profesión. Fue en compañía de mi papá y él decidió buscar al terapeuta que fuera más adecuado y aunque fueron pocas sesiones, me ayudaron a poder identificar a qué me quería dedicar y créeme, no era la psicología, era algo muy distinto. Yo quería dedicarme a escribir libros y a las letras, pero bueno, fue un acercamiento y me ayudó para poder entender esa parte de mi vida. Más adelante, recuerdo que la siguiente vez que me animé a ir a terapia, ya más bien fue en la carrera, cuando ya estaba estudiando psicología. Una parte fue por mi curiosidad para poder entender todos esos procesos que estaba aprendiendo, que estaba estudiando y cómo funcionaban en mí, pero también era parte del currículum que tenía que cumplir en la escuela, porque una de las premisas de la psicología es que para poder dar ese servicio a otros, pues uno mismo debe de encontrarse en las mejores condiciones o al menos poder comprender cuáles son los procesos que personalmente se están viviendo. Esta ocasión sí fue más tiempo en el que estuve en terapia, más o menos fueron 6 meses, y bueno, ahí fue una revolución en mi vida, porque pude comprender muchas cosas acerca de mí, pero más bien a nivel personal, o sea, cosas internas. Y esa es una ayuda muy grande que te da la terapia, poder reconocer tus valores, tus intenciones y hacia dónde quieres enfocarte, pero más allá de una profesión, sino qué es lo que quieres conseguir en la vida a lo largo de todo el tiempo y también de qué manera las cosas que viven en ti, o sea, tus propios recursos internos, los puedes aplicar para poder seguirte desarrollando. Fue un proceso pesado y difícil, porque al mismo tiempo, pues imagínate, en la universidad, cambiando de ese proceso de ser durante toda mi vida un estudiante, pronto convertirme ya en un adulto que va a trabajar y que cambian las reglas, pues obviamente te generan muchas dudas. Y es que también ahí hay otro punto muy importante para el que te puede ayudar la terapia, para poder enfrentar esos cambios grandes y poder darle un sentido a tu vida. Una vez que terminé la carrera,
no me dediqué de inmediato a la terapia. Decidí recorrer primero el camino de recursos humanos, o sea, trabajar en una empresa. Y pues, como a todos en las empresas, pues nos toca vivir situaciones que a veces son de mucho estrés, te enfrentas con personas que a veces pues no concuerdan contigo, con tus valores, con tus principios, y en sí, el ambiente de trabajo pues puede a veces ser un poco tenso. Cuando noté que las cosas se salían un poco de mi control y que había demasiada tensión y demasiada presión, decidí empezar un nuevo proceso terapéutico, el cual estuviera encaminado a desarrollar en mí las herramientas para enfrentar el estrés. Lo conseguí. En esa ocasión recuerdo que más o menos fui unos 3 meses, aunque después regresé con un terapeuta distinto otros 3 meses, porque algunas de las cosas que ocurrieron en mi primer terapia en este espacio, pues no eran necesariamente lo que yo quería que ocurriera o como yo quería. Y eso es válido también, ¿eh? Durante tu proceso terapéutico, se vale que cuando no compaginas con la persona con la que estás trabajando, se lo cuentes y decidas cambiar de terapeuta. Acá nada más te recomiendo mucho que en vez de tú abandonar el proceso nada más y buscar a alguien más, lo platiques, porque a veces puede que el método o la forma en la que está ocurriendo se pueda mejorar. Y el asunto también es que el camino que ya llevas recorrido con un terapeuta, trates de aprovecharlo lo más posible, ya que obviamente pues al cambiarte también tienes que volver a iniciar muchas cosas. Cada vez que cambiamos de terapeuta, no es que empecemos de cero, porque el proceso nos lo llevamos con nosotros, pero a veces se puede entorpecer o volverse un poco más lento. Eso aprendí en ese episodio de mi vida. Y también, pues obviamente, ya con este cambio me empoderé más de mí mismo, más de mis reacciones, más de las cosas que yo quería conseguir y logré pues entender cómo funcionaba mi estrés y poner en el sitio adecuado a las personas con las que yo no podía comprenderme muy bien en el trabajo. Y no te lo digo así como que pues, los puse en su lugar, ¿no? Más bien, simplemente dentro de mi vida logré colocarlos dentro del trabajo, en ese espacio específico, y yo poder tener un desarrollo en otros lugares, no nada más en ese espacio. Pasó el tiempo y la siguiente vez que yo por mi cuenta decidí ir a terapia, ya fue más encaminado dentro de un proceso en el que yo me estaba convirtiendo en terapeuta. Y como te decía, parte de la formación de un psicólogo es acudir a la terapia también, ya que en el proceso de estar atendiendo a alguien surgen muchas situaciones las cuales pues es necesario llevarlas a esos espacios. En ese momento pude reaprender nuevas cosas, también como acoplar algunos de mis comportamientos, que es algo muy importante que llevamos a terapia para poderlos ya sea o modificar a algo mejor o simplemente adecuarlos a lo que estaba viviendo. Y me funcionó, o sea, pude entender esa parte de mí y pude hacer todavía un mejor trabajo como terapeuta del que venía haciendo. Y esa ha sido una constante. Sin embargo, hay un periodo en el que termina y bueno, yo hubo un tiempo en el que estuve pues trabajando nada más, ya no requería como el proceso terapéutico hasta que por ahí en el 2017 ocurre el sismo aquí en Ciudad de México y pues obviamente, ¿no? Se activan muchas situaciones de las cuales uno de repente pierde el control y para mí fue necesario iniciar un nuevo proceso terapéutico. Y es que también ocurre que hay situaciones en la vida que sentimos que son más grandes que nosotros. En mi caso fue el miedo y la ansiedad que viví por el sismo. Y el proceso terapéutico, que ahí fue más largo, más o menos estuve en terapia como un año, me ayudó a reencontrar muchos más recursos en mí. En este último proceso pude descubrir que la ansiedad podía funcionar también a mi favor y no solamente dejar que se escapara, ¿no? Y vivir todo el proceso que cualquier persona que haya vivido ansiedad conoce muy bien. La volví mi aliada y pude entender que funcionaba a mi favor, aunque a veces se salía de control. Como te decía, fue un proceso más largo, pero fue muy nutritivo para mí. Me ayudó a seguir empoderándome sobre mi vida, pero también me ayudó a poder adquirir más empatía en los procesos que yo estaba llevando con otras personas. Vaya, a volverme como más presente en lo que me estaba ocurriendo.
No nada más con la gente que trabajaba en terapia, también con mi familia, con mis amigos y con la gente que me interesaba en la vida. Y bueno, termina ese proceso y conforme va pasando la vida, uno se enfrenta a nuevos retos, adquiere como más entendimiento de lo que está ocurriendo y para mí fue necesario volver a iniciar un proceso terapéutico para poder entenderme mejor y para poder poner los pies bien sobre la tierra sobre las cosas que quiero lograr. Actualmente estuve en un proceso de más o menos 6 meses en el cual pude conocerme más, pero en esta nueva realidad, o sea, a este nuevo Rodolfo que está constituido por todas las experiencias que ya pasó, pero también por las necesidades que nos están ocurriendo ahorita con todos los cambios que están ocurriendo en el mundo. Ya sabes, esto de tener que estar encerrados y tener que modificarnos para poder vivir pues en todo esto nuevo que está ocurriendo. Con este nuevo proceso me quedó mucho más en claro el por qué no es necesariamente el tener que estar mal para ir a terapia. A veces podemos partir desde lo bueno para mejorarlo, para sentirnos más seguros de nosotros mismos y también para descubrir cualidades que están ahí escondidas pero que tienen que ser explotadas en el momento correcto. Y bueno, en resumen de estas experiencias que yo tuve al ir a terapia, lo que te quiero compartir es cuáles son como los por qué vale la pena ir. El primero, como te puedes dar cuenta, es afrontar los cambios. A veces simplemente dejamos que ocurran y no nos damos el espacio para comprenderlos. En la terapia vamos a como darles un sentido y un significado. Nos van a encaminar y vamos a aceptar los cambios, no nada más como pues ya ocurrieron, ¿no? Sino los vamos a poder agarrar como nuestros y sacarle más provecho a esos momentos. También nos va a funcionar en los momentos difíciles en los cuales las cosas se salen de nuestras manos. Ya sabes, desde eventos catastróficos, pero también la pérdida de seres queridos o enfrentarnos a situaciones que nos hicieron mucho daño y no sabemos qué hacer y a veces recurrir al miedo pues nos deja nada más como paralizados. El poderlo entender a través de un especialista que además nos va a dar herramientas para afrontarlo desde nuestro propio valor y con nuestros propios recursos, la verdad es que es muy liberador, nos ayuda a desahogarnos, pero no nada más se va a quedar como ahí, también este desahogo va a dar espacio a que dejemos que cosas, entre comillas, positivas, se puedan adueñar de nuestra vida. Y te digo entre comillas, porque es un recorrido que llegar hasta ahí no se trata como de enfocarnos en lo positivo nada más, sino que nuestros recursos y lo que estamos queriendo construir tenga un sentido positivo para nuestras vidas y para la gente que queremos. Cada vez que vas a terapia es una experiencia completamente distinta. En cada experiencia vas cambiando de hábitos, cambias a veces tu mentalidad, te vas enfocando mejor a las cosas que quieres conseguir y en algunos casos de plano cambias completamente el rumbo por algo que se adecua más a ti. Pero lo que también ocurre es que descubres nuevas cosas en ti y te vas como ayudando a crecer más hacia lo que quieres ser y hacia los lugares donde te sientes con más felicidad, con más paz, con más plenitud. Por eso te invito que si ya tienes la intención de acudir a terapia, pues porque quieres saber cómo es, qué se siente o porque ya está ocurriendo algo que para ti es necesario cumplirlo desde la terapia, no lo dudes. Acude a terapia, es algo que te va a ayudar muchísimo, te va a nutrir y también va a ayudar a la gente con la que convives, porque implícitamente está que el hecho de que tú cambies, cambia tu entorno, cambia lo que hay a tu alrededor. Espero que este video te haya gustado mucho, la verdad es que para mí fue muy nutritivo el poder recordar todo esto y me hace sentir muy feliz el poderlo compartir contigo. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal y que me regales un like. Mi intención es la de ayudarte en el día a día para que puedas estar más en contacto con tus emociones y seguir desarrollando mejores caminos para tu bienestar. ¡Hasta luego!